vamos a dar más o menos una posibilidad de cierre en la última semana de clases. Ya después tenemos que analizar los trabajos que ustedes han hecho y después exámenes. Vamos a tratar de que este periodo de trabajos y exámenes pueda ser hecho con la mayor tranquilidad posible. Ustedes ya son alumnos de Social 2. Todo lo que había que hacer de la materia ya está dicho. Los textos ustedes ya deben tenerlos. Pueden agregar más textos a la materia a través del Internet. Pueden comprar, adquirir más textos para la materia. Así que no hay problema, creo yo, con respecto a la parte teórica que hay que administrar para esto. Lo único que cabe aquí es recordar algunas cosas y repasar algunas cuestiones. Primero, hay que remarcar que la Psicología Social 2 no es exactamente la misma psicología de la Social 1 en dos sentidos. Una en que no responde a la forma didáctica ni a la forma teórica de la Psicología Social 1. La Psicología Social 1 es principalmente de corte anglosajón, especialmente norteamericano. Estamos tomando esa Psicología Social 2 y la 1 en los términos en que hasta hace poco se entendía la psicología social. Si yo tengo que dar la misma psicología social el próximo año, yo espero jubilarme, pero si no logro jubilarme, porque no me voy a jubilar si no me dan una buena jubilación, obvio, estamos peleando este asunto. Si no logro jubilarme y tuviera que sacrificarme un año más, porque hace rato que quiero jubilarme, voy a tener que cambiar sustancialmente muchas cuestiones de la psicología social 1 y 2. En la social, tanto en la 1 como en la 2, lo que tengo que cambiar es básicamente el enfoque. Y quiero cambiarlo porque yo quiero cambiarlo, no solamente porque la psicología social haya cambiado mucho, sino que yo mismo quiero cambiar el enfoque. Porque yo di una conferencia hace un tiempo atrás, me pidieron desde el Departamento de Servicios que el licenciado Luis Moya y yo diéramos conferencias sobre psicología social. Y yo di una conferencia en la cual mostré que hoy en día la psicología social debe incorporar de algún modo el tema de las redes sociales. Las redes sociales ya no son las mismas que antes. Antes las redes sociales eran de todas maneras redes que más allá del vínculo cara a cara, podían eventualmente ser redes a través de correspondencia, a través de teléfono, pero desde que aparecieron las redes sociales por Internet, ya el concepto de red cambia, tiene otra perspectiva hoy en día. El concepto de red se refiere a la red informática, se refiere a las redes que todos tenemos a través del Internet, ya sea con el celular, ya sea con la computadora. Trabajamos en forma de red. Esa red tiene que ver con amigos, tiene que ver con el estudio, tiene que ver con parientes, tiene que ver con noticias, tiene que ver con lecturas, tiene que ver con todo lo que a uno se le ocurra. ¿No es cierto? Hay de todo. Desde pornografía hasta buenas películas, o sea, todo se puede conseguir en las redes de Internet. Pero lo importante de las redes es el conocimiento que tenemos de otras personas, que no es un conocimiento real, en el sentido en que no es personal, sino el conocimiento que podemos tener de otras personas justamente a través de la red, ¿no es cierto? Entonces, por redes podemos ser amigos de personas que están en Japón o en Australia, que están en algún país europeo, en Rusia, no sé.
Este, no importa cuán distante está esto, no sé cuán distante puede estar, y no importa si tal persona está muy lejos. No sé quién es además, no sé quién es. Me pueden mandar fotografías, podemos charlar, así como yo charlo con ustedes ahora, me pueden ver. Pero eso no significa que yo conozca a la persona, porque el conocimiento del otro es algo interpersonal. Por supuesto, yo no puedo decir que conozco a todas las personas solamente porque charle personalmente con ellas, ¿no es cierto? Si nosotros tuviéramos clases presenciales, como las hemos tenido hasta hace un par de años atrás, no por eso yo podría decir que conozco personalmente a todos mis alumnos. Puedo decir los conozco personalmente porque los veo en clases. De vez en cuando podré dialogar con alguno, con otro, escucharé las opiniones. Entonces, sí, hay un primer conocimiento físico, pero no mucho más de ahí, no mucho más de ahí. No sé qué más pasa. No conozco la vida íntima de todos mis alumnos, no hay por qué hacerlo tampoco. No es nuestra obligación como docentes saber la vida íntima de los alumnos y tampoco es la obligación de los alumnos contarles su vida íntima a los docentes. Nada que ver. Pero nos conocemos interpersonalmente. Ahora bien, cuando se trata de las redes por Internet, no nos conocemos interpersonalmente. Es menos que eso, porque yo tengo una imagen del otro, dialogo con el otro, pero ni siquiera sé cómo es el otro personalmente. Lo que ustedes ven conmigo en este momento es una imagen bidimensional, ni siquiera tridimensional, es bidimensional. Ustedes me están viendo en un plano, no me están viendo tal como yo soy, ¿no es cierto? Y cuando nosotros vemos a la persona tal como es, por ahí podemos llevarnos alguna sorpresa, porque la persona tal como es no es la misma persona que aparece en la foto, o la misma persona que aparece como aparezco yo ahora acá. La persona real puede ser diferente. Podemos notar en la actuación interpersonal, podemos notar detalles que no vemos a través del Internet. Aunque veamos la cara grande de la persona en una gran pantalla, no es igual, no es igual. Entonces, ¿esto qué significa? Que esta comunicación en red que tenemos no es importante, al contrario, es muy importante. No es perfecta, no es exactamente similar a la comunicación interpersonal, pero es muy importante, es muy importante. Entonces, todo lo que tiene que ver con esta situación de la comunicación en red es algo que hay que incorporar a la psicología social, y urgente. De manera que si yo tengo que dar psicología social el próximo año, ¿sí? A menos que pasen 2000 cosas que pueden pasar, pero si no pasa ninguna de esas 2000 cosas y yo tengo que seguir dando clases, voy a tener que cambiar totalmente los contenidos, o por lo menos la mitad de los contenidos, o por lo menos la vertebración de los contenidos, cambiarla con algunos puntos importantísimos de lo que son las nuevas maneras de conectarse. La nueva manera de conectarse no es tan perfecta como el conocimiento interpersonal, pero es mucho más avanzada que el conocimiento eh, por escrito, ¿no es cierto? Que el conocimiento que teníamos antes del Internet, o el conocimiento por teléfono, o sea, escuchar la voz del otro, pero sin verlo. Entonces, eh, esto ha cambiado totalmente el panorama de la información. Tener mucha información casi al mismo tiempo, tener información directa de quién es la persona con la que estoy hablando, todo eso ha cambiado totalmente los modelos de comunicación. Y por lo tanto, tenemos que pensar que eso cambia también los modelos de cómo la psicología social va a estudiar un grupo. Por ejemplo,
¿Cómo estudiamos un grupo? Antes decíamos, bueno, los grupos de personas que nos conocemos cercanamente, o los grupos de referencia. O sea, yo tengo un grupo, pero nosotros quisiéramos parecernos a tal grupo. Y tratamos de practicar ciertas cosas que el otro grupo hace, ¿no es cierto? Tengo un grupo de rock que quiere parecerse a otro grupo de rock, o hemos visto un grupo en una película y hacemos un grupo para que se parezca al grupo de la película. En fin, hay diferentes formas de adherirse a un modo, pero lo que estamos viendo ahora es mucho más interesante. Podemos hablar con personas que están muy lejos, pero podemos dialogar, podemos ver a las personas. Ya no hay necesidad de escribirse cartas. La escritura de cartas y mucho más, imagínense, la escritura de cartas a mano, enviarlas por correo, todo eso que yo mismo lo he hecho, todo eso pasó absolutamente a la más pálida y triste historia. Ya no se usa todo eso. Por lo tanto, eso es una marca distintiva de la nueva sociedad. Así que la psicología social ya está incorporando esto. Todavía no en libros concretos, pero sí en artículos, en investigaciones. Entonces todo esto hay que incorporarlo a la nueva psicología social que hay que empezar a dar. La nueva psicología social tiene que hacerse cargo de todos los elementos nuevos que la tecnología nos va dando y que va cambiando la sociedad. Ahora, todo cambio es importante. Después de la pandemia, la sociedad no va a ser la misma durante mucho tiempo. Va a ser un impacto fuerte. Entonces, ya sea por el Internet, ya sea por los avances científicos y tecnológicos, ya sea por los problemas políticos o sanitarios, por lo que sea, la humanidad va cambiando cada vez más y más rápido. De manera que la psicología social va a tener que readecuarse permanentemente. Por eso les digo que si yo tuviera que seguir dando psicología social todavía un año más, voy a tener que tomarme el trabajo de cómo hacer para adecuar una psicología social al momento de hoy, a los momentos que actualmente se exigen para analizar la psicología social, analizar nuestra forma de vivir, nuestra participación en la sociedad. Así que estas son las últimas clases que yo estoy dando de una psicología social todavía convencional al siglo XX y parte del XXI. Pero es evidente que con todas las cosas que están apareciendo y ocurriendo, eh, la psicología social del siglo XXI va a tener que cambiar sus ejes temáticos, para empezar. Y a eso le vendrán interpretaciones. Ya actualmente hay muchas interpretaciones acerca de si, si la informática nos está haciendo bien o mal, si el hecho de que las grandes empresas que ofrecen servicios de Internet nos están haciendo bien o mal, si los gobiernos nos están pudiendo espiar a través del Internet, etcétera, etcétera. Sí, la política está cambiando totalmente a través del Internet y los países están en este momento en una pelea informática terrible, o si eh, lo que antes había por revistas o alguna que otra película, ahora se puede hacer por Internet, es decir, el hecho de poder tener pornografía a la mano y que cualquiera la puede tener. Es mentira que los chicos no pueden tenerlo, los chicos llegan a cualquier cosa. Entonces, todo esto ha implicado una especie de explosión de nuevas características para esta humanidad, para esta sociedad de ahora. Cosas buenas y cosas malas.
pero en todo ha eclosionado esta sociedad en cuanto a comunicación, en cuanto a posibilidades creativas, en cuanto a posibilidades de conocimiento y en cuanto a también nuevos peligros, peligro de salud, peligros con la informática, peligros a través de la informática con la vida privada de las personas, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, aunque ustedes no lo crean, chicos, en pocos años, porque hay que ver que son pocos años, el mundo ha cambiado diametralmente. A partir del año 2000 el mundo realmente terminó de cambiar y está dando pasos acelerados hacia otro tipo de sociedad. De manera que la sociología, todas las ciencias sociales tienen que cambiar rápidamente el chip. Ya no podemos pensar con los mismos patrones previos. Podemos estudiar toda la historia, pero ya desde otro ángulo, ¿no es cierto? Antes, hasta, yo les diría, hasta 1950 y tantos, 1960 y tantos, todavía se podía estudiar la historia dentro de ciertos patrones lineales. Miren, apareció esto y esto y esto y esto y esto. ¿No? Pero eran temas que podían, de alguna manera, asimilarse sin mayor ruptura, sin mayor trauma. La aparición de la radio, la aparición de las grabaciones de discos, la aparición después de la televisión, por supuesto antes la aparición del cine, ¿no? La aparición del cine, la televisión, todas las grabaciones de discos cada vez mejores, los aparatos de televisión o los aparatos de radio cada vez mejores. Todo esto fue llevando un proceso, digamos, un poco lineal, pero últimamente todo lo que pasó a partir de la electrónica, del internet, ya hace que todo cambie de manera más acelerada y con otra dimensión de las cosas. Todavía yo tengo en mi biblioteca una enciclopedia de 12 tomos. Habían también de 24 tomos y habían también de 100 tomos. Enciclopedias como libros, libros grandotes, tengo aquí. Y la enciclopedia era interesante. No cualquiera tenía una enciclopedia, eran caras. Yo le compré esa enciclopedia a una amiga cuando estudiaba Derecho en Mendoza, en Argentina. Le compré una enciclopedia porque esta amiga, yo sabía que quería venderme la enciclopedia y yo lo que quería era tener relaciones con ella. Al final no pude tener relaciones con ella, pero ella me vendió todos los tomos de la maldita enciclopedia, así que la tengo todavía en la enciclopedia. Pero bueno, la cuestión es que esa enciclopedia de varios tomos, que me sirvió mucho durante mucho tiempo, la verdad, ya no me es útil. ¿Para qué voy a ir a buscar un tomo grandote, pesado de esa enciclopedia para ver qué significa una palabra? Si ahora esto lo puedo ver en el internet, sin moverme de mi escritorio, si necesito cualquier duda que tenga, sea de una palabra extranjera o de una palabra rara o de una cuestión que corresponde a alguna ciencia que yo no conozco o alguna cuestión histórica o geográfica que no conozco. Lo tengo ahí, no necesito salir de mi sitio. Ahí cuando estoy con la computadora, ahí lo encuentro todo, yo sé que lo voy a encontrar todo. Es más, también lo puedo hacer con el celular, aunque es un poquito más complicado para mí leer letras muy pequeñas, pero lo puedo hacer, lo puedo hacer. Lo complicado es que con el celular gastas más batería, pierdes más. Pero en la computadora puedes perfectamente, lo que sea, lo que sea. Por ejemplo, nunca me iba a imaginar, y hace ya tiempo de esto, bastante tiempo, que mediante la computadora iba a encontrar cursos para aprender hebreo o para aprender árabe. Yo no sé perfectamente ningún idioma, pero he sido un curioso de los idiomas para saber por lo menos cómo, cómo se entiende algo en un idioma diferente. Pero he encontrado.
lecciones de árabe, lecciones de hebreo, hace años, años de años. A través del Internet uno puede encontrar lo que se le dé la gana. Y eso hace muchos años atrás, ahora mucho más. O uno puede encontrar cosas que hace muchos años atrás uno no podía suponer que pudiera tenerlo a la mano, que es tener fotografías coordinadas como para que uno pueda enterarse de cómo es o cómo sería andar por una calle de un lugar de Europa, andar por algunas calles de París, con fotografías estáticas, sí, pero por lo menos tener la sensación de cómo es andar por las calles, por ejemplo, que están alrededor de la Torre Eiffel de París. Están ahí las calles que están ahí alrededor, o de Londres, o museos, o bibliotecas. Si tú no puedes viajar al exterior, usa tu computadora. Y con tu computadora, si eres hábil, te metes en alguna de las grandes bibliotecas de Europa o de Estados Unidos o de Latinoamérica y puedes checar los libros que hay ahí. Hay una biblioteca en la Argentina, por internet, una biblioteca histórica, en la cual aparece el libro y tú puedes pasar las páginas como si las pasaras con la mano. Tienes exactamente la misma sensación de tocar, abrir la página con la mano y pasarla al otro lado. Hay varias bibliotecas que tienen esta posibilidad. O ver cuadros, como si estuvieras viéndolo en la misma galería, y ver detalles en los cuadros. Detalles que tal vez no los podrías ver si fueras al museo, porque en los museos tienes que andar rápido. No puedes estar toda la tarde ahí. O para estar toda la tarde ahí tienes que asegurarte de que te van a dejar estar y que no vas a tener tiempo de ir a otro museo porque te quedas ahí con un solo cuadro toda la tarde. Así que el Internet te provee de un montón de posibilidades que no las tendrías normalmente, que no las tuvo la gente que estuvo antes que nosotros, que no las tuvieron mis padres, ni mucho menos mis abuelos. Entonces, chicos, obviamente estamos en un mundo nuevo. Estamos en un mundo nuevo. Pero este mundo nuevo tenemos que encararlo de la mejor manera posible, porque lo que para muchos de nosotros es un mundo nuevo, como esto va cambiando tan rápidamente, para mis nietos, para sus hijos, esto ya no va a ser nuevo, va a ser el mundo normal a partir del cual las nuevas generaciones adquieren su conocimiento del mundo. El mundo normal, a partir de ahora, ya no es el mundo normal que era hace 20 años atrás, ni por supuesto 50 años atrás, ni por supuesto 100 años atrás, que no es mucho decir. Antes pasaban siglos donde no pasaba nada. Ahora en cada año pasan un montón de cosas. Entonces el que me diga que el mundo no está cambiando, yo pienso que necesita terapia, ¿no es cierto? ¿Cómo que no está cambiando? Está cambiando el mundo. Y está cambiando permanentemente además. Por lo tanto, les repito, estos cambios son los que yo tengo que darles cabida justamente en materias como psicología social. Evidentemente, cuando estudiamos vida cotidiana, si tengo que seguir estudiando vida cotidiana, le vamos a dar un giro inesperado a la vida cotidiana, porque la vida cotidiana de hoy no es la vida cotidiana de hace 20 años atrás, ni 100 años atrás. La vida cotidiana de mis abuelos no era la misma de la de mis padres, ni la misma
que yo tengo ni la misma de mis nietos. Son vidas cotidianas diferentes, en mundos diferentes, en tiempos diferentes. Y cada vez se está acelerando más. Cada vez se está acelerando más. La vida cotidiana de los nietos de mis nietos será asombrosa. Si es que no hay algún problema planetario, la vida cotidiana de los nietos de mis nietos probablemente sea en el espacio o en otro planeta. Les digo esto por cómo se está acelerando todo. Entonces, la aceleración de la civilización ya no la podemos parar. Los seres humanos ya no podemos parar esto que nosotros mismos hemos desencadenado. Hemos, hemos echado a rodar una gran rueda y la rueda va cada vez más rápido, gira muy rápido. Así que esto les digo para que ustedes mismos estén atentos. El año que viene van a ocurrir cosas terribles y lindas, tal como parece venir la cosa. Y de aquí a 10 años no sabemos qué irá a pasar. Ustedes lo sabrán mejor que yo. No digo que yo me voy a morir mañana, o a lo mejor, no se sabe. Pero casi siempre los pronósticos tendrían que decir que la gente mayor muere antes que la gente mejor. Pero yo estoy asombrado de todo lo que he alcanzado a ver en mi vida. Desde que yo nací hasta ahora el mundo ha cambiado 100.000 veces. O sea, es increíble, increíble. Especialmente como yo he vivido esos cambios. Por ejemplo, una cosa que mucha gente ignora. La televisión en colores empezó antes en Bolivia que en Argentina. Yo estaba en Bolivia cuando empezó la televisión en colores. Empezó primero acá y después llegó a la Argentina. A pesar que siempre se supone que la Argentina estaba tecnológicamente más adelantada. No, no, no siempre es así. A veces pasan cosas. Eh, yo trabajé alguna vez, como les he dicho, para hacer publicidad y programas en televisión, en radio, publicidad, shows, y casi pude haber hecho los guiones para un par de películas, pero falló el presupuesto. Falló el presupuesto y bueno, se detuvo la cuestión, pero me estaban contratando. En un caso era para una serie de televisión y en el otro caso era para una película. Estuve ahí cerca. Pero después ya fui dejando todo esto cuando me concentré para ser profesor universitario. Lo más cómico es que yo participé como profesor en el primer intento que se hizo para hacer una escuela de comunicación social. Y después participé como profesor en las primeras carreras de comunicación social que hubo en Cochabamba. La primera que se hizo en una universidad privada y la segunda que se hizo en la católica. En fin, yo he tenido mucha experiencia en todo el campo de la comunicación social. Y yo le pedí a un decano, cuyo nombre no diré porque ahora es figura política, que era decano de sociología, y yo le dije, yo estaba dando una materia en sociología, psicología política. Di psicología política en sociología porque no me la dejaron dar en la carrera de psicología. Aunque ustedes no lo crean, en la carrera de psicología a mí no me dejaron dar una materia que se llamaba psicología política. Obviamente en ese entonces yo no era director de carrera, si hubiera sido director de carrera yo hubiera impuesto esa materia, pero cosas que suceden. Pero le dije a ese tipo que era director de la carrera de sociología, le dije que había muchos alumnos que yo conocía de carreras de comunicación social que querían estudiar comunicación social aquí
en San Simón. Y dijo, no, esos son unos burguesitos, no van a querer venir acá. No, le digo, quieren venir acá. Abramos la carrera de comunicación social acá. Y no quiso. Hasta que finalmente, no sé cómo, apareció la carrera de comunicación social y vino a dar justamente a humanidades. Y yo conocí al director, conocí a varios profesores de ahí, y de manera muy curiosa, jamás me llamaron de la carrera de comunicación social a dar ni siquiera una charla. No les hubiera pedido que me dieran una materia, pero un par de charlas acerca de mi experiencia en comunicación social, tanto en Argentina como en Bolivia. ¿Qué experiencias tenía yo y tuve en comunicación social? Nada. Conozco otros amigos que también han hecho cosas interesantes a nivel de radio, televisión, y que yo sepa, nunca los han llamado para dar ni siquiera una charla en la carrera de comunicación social. Así que yo desconfío un poco de la carrera de comunicación social. Si no son capaces de invitar a personas que han tenido experiencias en comunicación social, eh, y las personas que están ahí creen que ellos tienen toda la experiencia cuando en realidad yo sé que no la tienen, me parece que ahí habría que indagar un poco con qué nivel de verdadera experiencia están saliendo estos alumnos de comunicación social. Creo que son alumnos que tienen una cierta experiencia con las cuestiones que se encuentran en San Simón, la radio de San Simón, esto, aquello. Y mucha lectura también, claro, pero no sé, ignoran todo lo que ha pasado acá. Yo tengo grandes amigos que han trabajado en radio, pioneros de la radio, y nada, pioneros de la televisión, y nada, no sé con qué criterio estudian comunicación social acá. Y no sé con qué criterio nosotros mismos, en la Facultad de Humanidades, permitimos que haya una carrera de trabajo social, de comunicación social, de música, de deportes, y sin embargo, todavía no hemos sido capaces de incorporar una carrera de filosofía o de letras que la podría haber incorporado la carrera de la carrera o sí, la carrera de idiomas o alguna de estas carreras. No sé cómo se puede explicar estas cuestiones un poco absurdas, que es el permitir que una carrera esté en una facultad en la que no tiene nada que hacer. Yo creo que la carrera de deportes podría estar mejor en la facultad de medicina, ¿no es cierto? Creo que la carrera de trabajo social podría estar mejor con sociología, con otras carreras donde tiene más pertinencia, digamos, ¿no es cierto? Entonces, si va a haber una facultad de ciencias sociales, ahí debería estar trabajo social, no aquí. O de una vez por todas, está bien, facultad de humanidades, carrera de música acá, no está mal, pero ¿por qué no hacemos una carrera de literatura o de filosofía? ¿Por qué no? Así que esto se los digo como abarcar un poco qué es lo que pasa en San Simón. Yo creo que en San Simón no estamos preparados para el futuro que se nos está viniendo rápidamente. Creo que una buena parte, no digo todo, pero creo que una buena parte de esta universidad, por culpa de las autoridades, está metida en el pasado. Se está convirtiendo en una universidad antigua, que no está mirando al futuro. Las personas que miran al futuro, que están acá en la universidad, generalmente no tienen toda la inteligencia o la creatividad para aplicar aquello que saben. O a veces saben muchas cosas, pero no tienen la oportunidad de enseñarlo, porque todavía las autoridades que hay acá en esta vieja universidad están atados a preconceptos, ¿sí?
todavía manejan la universidad como si estuvieran en los años 50, 60, 70, los unos, ¿no? Cuando ya estamos más allá del 2000, ¿no es cierto? Cuando estamos más allá del 2020, del 2021, y todavía hay gente que no despierta. Todo eso me preocupa y debe preocuparles a ustedes. Entonces, para una buena clase de Social 2, una cosa que deben tomar en cuenta ustedes es en qué está la humanidad ahora y en qué estamos nosotros en San Simón ahora. ¿Por qué estamos así en San Simón? ¿Cómo aplicarían ustedes los temas que hemos estudiado en Social 1 y Social 2 para analizar la universidad en la que ustedes se encuentran? Y analizarla bien, ver objetivamente qué es lo bueno y lo malo de esta universidad. ¿En qué punto esta universidad está haciendo bien su tarea? ¿Y en qué punto esta universidad se está quedando atrás? Todavía estamos luchando con problemas que no deberíamos luchar, problemas de presupuesto, ¿sí? El rector quiere hacer un convenio con el gobierno dice, si hacen un convenio con nosotros, les damos el dinero para estos 2 meses. Y si no, ¿qué? Nos tiene que dar el dinero igual. No, el gobierno dice que tenemos que hacer un convenio con el gobierno. ¿Para qué? Para rebajar los sueldos, para no pagar los finiquitos, es decir, para estafar a todos los docentes, con el pretexto de que no hay plata. Y si hay plata, siempre hay plata. Los gobiernos te dicen, no hay plata por esto, por aquello, pero si hay plata para los negocios que a los gobiernos les interesa. Al final siempre hay plata. O piden prestado para cosas que no tienen que ver con el desarrollo del país, sino para las arcas de los políticos que en ese momento están dirigiendo el país. Ha pasado muchas veces, seguramente seguirá pasando. Latinoamérica es una zona de corrupción tremenda. Así que les estoy hablando de problemas concretos, que son los que hay que resolver también, porque los he acostumbrado a ustedes a estudiar cuestiones teóricas, es decir, la realidad, pero desde un punto de vista muy teórico. Y hablar mucho de teoría tiene el inconveniente de que al final teorizamos demasiado y no aterrizamos después. Partimos de la realidad hacia la teoría. Y el asunto es cómo volvemos de la teoría a la realidad. Por eso hacen falta más prácticas en el área social, que no las puedo hacer yo porque no tengo un equipo de ayudantes. Se necesita un equipo de ayudantes para llevar a la práctica todo lo que hay que llevar a la práctica, para hacer investigaciones. Así que yo me las arreglo como puedo. No tengo ayudante en ninguna de mis materias. Hubo una directora que nos pidió que le cediéramos nuestros ayudantes, todas las horas de ayudantía, porque ella quería tener horas para formar el departamento de servicios psicológicos, como tenía que hacer de una vez. Se lo cedimos. Y después, a todos los docentes, menos a mí, y siendo yo incluso director de carrera, le di a todos los docentes, se les devolvió las horas de ayudantía. Y cuando yo pedí para mí, a otros colegas, que me devuelvan mis horas de ayudantía, no me dieron jamás. Nunca más recuperé mis ayudantes. Tenía mis horas de ayudantía para FENO y para social. Y no me regresaron jamás mis horas de ayudantía. Fui uno de los pocos, o quizá el único docente que se quedó sin ayudantes. Nunca más hubo ayudantes para mí. Son las pequeñas molestias que aparecen en el transcurso de el vivir en esta universidad. Los egoísmos pequeños, que son más miserables que los egoísmos grandes, pero que ocurren. No me hago problema. He tenido muchos ayudantes gratuitos. Muchos alumnos a lo largo de muchos semestres han visto la situación
y me ayudaron gratuitamente dentro del espacio que pudieron tomar. Tal vez a otros docentes les molesta que haya muchos chicos que me ayuden gratuitamente, porque me estiman, me aprecian, me quieren. Y otros saben que si no es pagando no van a conseguir ayudantes. Son las rarezas de la vida. Entonces, veamos vida cotidiana, veamos conflictos, ¿sí? O veamos el problema de identidad, que son tres problemas muy concretos que están rodeándonos. La vida cotidiana es nuestra vida de todos los días, o sea que es un tema que no lo podemos eludir porque nuestra vida es la vida cotidiana. Entonces, estudiar la vida cotidiana es estudiar la vida social, dentro de lo cual está nuestra propia vida. Es un tema que no lo puedes eludir, está ahí. Conflicto es un tema que no puedes eludir. Toda la vida individual y social siempre, siempre atraviesa conflictos. Siempre. El crecimiento de un solo individuo le va a traer conflictos. El crecimiento de una familia, el crecimiento de una sociedad, el crecimiento, el transcurso de cualquier cosa crea conflictos. No hay crecimiento sin conflicto. No hay desarrollo general de un hogar, de una región, de un país o del mundo sin conflictos. Entonces, conflictos siempre, siempre va a haber. Identidad. Identidad es un tema que incluso algunos antropólogos no quieren agarrarlo porque dicen que es un tema un poco complejo o evasivo. Pero la identidad es algo totalmente necesario estudiar. Está, está como identidad desde la psicología clínica hasta la psicología social, ¿no es cierto? Los procesos de identificación que estudia el psicoanálisis son, aunque desde ese punto de vista, los mismos procesos de identidad que tenemos que estudiar todos los psicólogos. ¿Qué pasa con la identidad de un sujeto? ¿Cómo un sujeto adquiere una identidad? ¿Por qué es que la adquiere? Entonces hay varias explicaciones para eso. El psicoanálisis da algunas. Lacan se dedicó a estudiar por qué aparece la identidad de un sujeto. ¿Cómo es que alguien es sujeto? ¿Cómo es que al pasar a la palabra adquiere una identidad, pero es una identidad que está marcada por la palabra y por lo tanto por la sociedad? Antes de eso, la identidad es una identidad sentida, pero no hablada. Entonces eso va a pasar a formar parte del inconsciente. Y ese inconsciente va a aparecer a través de sueños, a través de miedos, a través de anhelos, a través de deseos. Porque es toda la parte afectiva no hablada del sujeto, que queda en un plano inconsciente porque no puede ser consciente porque no ha accedido a la palabra. Cuando se accede a la palabra, el sujeto es realmente sujeto. Es sujeto de la palabra, y al ser sujeto de la palabra, ese sujeto es consciente en gran medida de lo que va haciendo a partir de ese momento. Pero tiene una base inconsciente de lo no dicho con su propia formación humana, y a partir de ahí de lo no dicho en la vida cotidiana. No es difícil entender estos postulados del psicoanálisis, por más que se los quiera complejizar luego. Y yo no lo discutiría mucho, o sea, hay algunos aspectos teóricos del psicoanálisis que yo los acepto, no hay problema. Hay varias teorías que aceptan algunos aspectos del psicoanálisis, pero por ahí hay extravagancias también. Entonces, nosotros, como psicólogos, tenemos que hacernos cargo de cómo es que aparecen estas cosas en la sociedad, en los grupos, porque todas ellas hacen al sujeto.
Somos individuos, sujetos. No es lo mismo decir individuo que sujeto, pero en términos de la psicología social lo vamos a tomar así. Un individuo es un sujeto. Sujeto de palabras, sí. Sujeto a todas las condiciones sociales. Sujeto a la historia, ¿no es cierto? Un abuelito de hoy a lo mejor no entiende la computadora, no entiende nada del internet, no entiende nada de lo que está pasando. Entonces decimos que ese abuelito no entiende simplemente, pero no, es que ese abuelito está marcado por todo lo que en su tiempo aprendió. Él vivió una época y aprendió todo lo que era importante para él en esa época. Después llega un momento en que todo lo aprendido puede volverse en contra de lo que hay por aprender aún, ¿no es cierto? Porque a veces para aprender tienes que desaprender. Si no desaprendes ciertas cosas, no puedes ir simplemente agregando conocimientos. Tienes que cambiar unos conocimientos por otros, porque si no, estos conocimientos previos te impiden entrar en otra órbita. Por ejemplo, escribir a máquina te puede ayudar para después escribir en la computadora, pero más no. Más allá de la digitación, no hay nada igual, absolutamente. Una máquina de escribir no es una computadora, es otra cosa. ¿Sí? En una computadora tú puedes hacer maravillas que no puedes hacer en una máquina de escribir. Yo he manejado máquinas de escribir durante toda mi vida y la computadora me resultó algo maravilloso, es decir, todas las cosas que puedes encontrar para cambiar las letras, para cambiar formatos, para incluso ese mismo rato cuando ya esté todo perfectamente hecho, imprimirlo o enviarlo o hacer lo que quieras. Nada de eso lo podías hacer antes así nomás. Entonces han habido cambios muy bruscos que los que hemos quedado a medias con eso más o menos pudimos abarcar. Generaciones anteriores a las mías ya no han podido asumir todo este cambio. Y generaciones posteriores a la mía asumirán seguramente cambios más grandes que están llegando. Entonces, a medida que pasa el tiempo, cada generación tiene que prepararse para cambiar más rápido. Ustedes tienen que prepararse para estar bien atentos a todos los cambios que hay, porque en algún momento sus hijos los van a superar en el conocimiento y la comprensión de cuestiones tecnológicas que siguen cambiando, que siguen apareciendo. La tecnología está cambiando todos los días. Y aún ustedes, que son mis alumnos, que son jóvenes, todos ustedes serán superados por sus hijos y sus nietos, porque el mundo que estamos viviendo es un mundo en constante cambio. Una vez que comenzó el cambio de a poco, esto es como una rueda de carro que empieza así de a poco hasta que, como hélice de avión, empieza a funcionar rápido. Por lo tanto, todo lo que yo les he enseñado sigue siendo importante, va a seguir siendo importante, pero habrá que adecuar a los nuevos tiempos. ¿Cómo usamos lo que sabemos para entender lo que aparece? Y esto es fenomenología pura, ¿eh? Esto es fenomenología pura. Phenomenon, P-H-A-I-N, phenomenon, es lo que aparece. Phainos, phainos, es lo que brilla. Phai. Porque todo esto viene de phos, que significa luz. Entonces, fenómeno, lo que brilla, y el fenómeno es lo que aparece. Hay algo que aparece y no puedo dejar de verlo porque aparece frente a mí como una luz, como algo brillante. Eso es un fenómeno. Entonces, el fenómeno actual es la tecnología.
La ciencia y la tecnología son los grandes fenómenos actuales que iluminan el mundo. En alguna época fue la filosofía o la literatura o el arte, ¿no es cierto? O la religión. Yo no digo que las religiones estén acabadas o que no haya que pensar en las religiones. Hay que pensar las religiones, pero ver cómo cada cual dimensiona el estatus de cada una de estas cosas. La religión no es igual que la ciencia ni que la tecnología. La tecnología puede ser utilizada tanto por religiosos como por científicos. Tú puedes dar las mismas enseñanzas de Jesús a través del Internet o puedes explicar la teoría de la relatividad a través del Internet. Es decir, la tecnología te va a permitir muchas cosas. Pero la pregunta es, una vez que la ciencia y la tecnología hayan invadido totalmente el mundo y hayan hecho cambiar la forma de pensar de las personas, todo esto va a sustentar todavía la creencia religiosa en Dios, en los santos y todo esto. Puede que sí, también puede que no. Hay mucha gente que ya, sin darse cuenta, está dejando de pensar de manera religiosa. En la práctica, no pensamos de manera religiosa diariamente. Ya pensamos todos de manera tecnológica. La tecnología ha ido reemplazando todo lo que antes teníamos como tradición. Y esto es un evento extraordinario, porque la religión ha durado miles de años. El pensamiento religioso todavía es pesado el pensamiento religioso, todavía va a durar un tiempo. Pero de alguna manera el pensamiento religioso va cediendo campo al pensamiento científico y tecnológico. Por supuesto que si una persona es inteligente siempre va a acomodar las dos cosas. Teilhard de Chardin, por ejemplo, tenía una teoría evolucionista muy linda. Él decía Teilhard de Chardin, era un jesuita, lanzó varios libros teóricos muy, muy bonitos. Él decía, Dios creó el espacio y el tiempo. Y al crear el espacio y el tiempo, echó a andar, además, la creación. Porque no puede haber materia antes de que haya espacio y tiempo. ¿Se dan cuenta? Entonces, primero Dios crea el espacio y el tiempo. Y sobre eso crea la materia. Y sobre la materia, toda la creación se explica. Entonces, una vez creada la materia, una vez creado el universo, Dios lo echa a andar. No es que Dios creó todo en un segundo y quedó estático. No, Dios creó el tiempo, el espacio, la materia, y lo echó a andar todo junto. Entonces, el universo tiene un transcurso porque Dios empujó el universo. El universo está permanentemente creándose porque Dios lanzó el empujón inicial para que el universo funcione. El universo funciona dentro de un tiempo y dentro de un espacio porque Dios primero creó el tiempo y el espacio, y dentro del tiempo y del espacio creó la materia, y dentro de la materia Dios creó todo lo que hay y lo que va a haber todavía. Lo empujó, lo echó a andar la creación. No es que Dios hizo la creación ya hecha y que nunca más se murió. No, no, es cierto que al principio no hubo nada y hubieron gases. Todo lo que los científicos han descubierto es cierto, pero eso lo hizo Dios. Dios creó las condiciones para que el universo se desarrolle. Todo eso es la misma creación de Dios. ¿Por qué? Porque una vez que Dios crea el tiempo y el espacio, a partir de ahí el resto de la creación tiene que ver con la primera creación de Dios, que es el tiempo y el espacio. Entonces todo se da dentro de un tiempo.
El universo es evolutivo porque la evolución significa que está dentro de un tiempo determinado. Pero el tiempo también lo ha creado Dios. Porque Dios, para ser Dios, tiene que estar más allá del tiempo y el espacio. El tiempo y el espacio son creaciones de Dios. Porque Dios no es un ser material como nosotros, obvio. Dios ni siquiera tiene una figura como se ha proyectado con la, la obvia estupidez humana de las limitaciones, ¿no es cierto? Entonces han proyectado un Dios parecido a nosotros, lo cual es tonto. No, Dios no tiene límites. Dios está más allá de los límites que nosotros podemos pensar. Entonces Dios está más allá del tiempo y el espacio. El tiempo y el espacio han sido creados por Dios. Y dentro de ese tiempo y el espacio, Dios crea la materia. Y dentro de la creación de la materia está todo el universo, toda la evolución del universo. Y que sigue, continúa. Hay todo un transcurso del universo. Ese transcurso lo ha hecho Dios. Dios dio todo el empujón. Y el universo continúa. Dios está ahí mismo. Los hindúes tienen algunas teorías parecidas. Entonces Teilhard de Chardin dice, no es que Dios creó todo y todo quedó estático. No es así, al contrario. Dios primero creó las condiciones para que hubiera materia. Si no hay espacio y no hay tiempo, no puede haber materia. Con tiempo, con espacio y materia, entonces hay todo lo demás. Y todo eso es al mismo tiempo el pensamiento de Dios. Es decir, no hay muchas diferencias en realidad, nos quería decir Teilhard, con ciertas posiciones orientales y un conocimiento más adecuado de lo que significa el cristianismo. Así que Teilhard de Chardin fue muy famoso en su época, yo leí bastantes cosas de él en los años 60. Bueno, los años 60 fue la mayor fama, ya Teilhard había empezado a publicar un poco antes, en los 50 y tantos, publicó algunos trabajos dentro del Vaticano y al principio había problemas para permitirle publicación hacia afuera hasta que al final se permitió. Pero dentro mismo de la iglesia han habido aportes muy interesantes, como el de Teilhard, para explicar la teología junto con la ciencia. Es decir, la teología no puede estar en contra de la ciencia, no tiene sentido. Hay que ver el concepto amplio de teología, como el que tenía Teilhard, por ejemplo, o el que tienen algunos místicos, donde se ve que la relación entre mística, ciencia de Dios y ciencia del mundo están interrelacionadas. Y además todas las religiones del mundo están interrelacionadas. ¿Qué sería lo más obvio? Porque la humanidad es la misma. Desde los primates que empezaron a ser seres humanos, que se fueron por diferentes partes del globo, que se partieron unos por acá, otros por allá, se volvieron a encontrar, se vieron como si fueran enemigos, pelearon entre ellos, volvieron a salir, volvieron a pelear, hasta que se fue creando todo un entramado social, ¿no es cierto? Todo esto es la misma humanidad, es la misma materia. Por lo tanto, concebir todo esto fue obra de los primeros místicos orientales. En la India, en la China, se concibieron los primeros grandes esquemas, ¿sí? Y también después la, la civilización hebrea, ¿no? También generó algunos esquemas, aunque más antropomórficos, y finalmente la Iglesia trató de conciliar muchos aspectos de diferentes doctrinas, y finalmente la ciencia que aparece, algunos científicos tratan de conciliar aspectos científicos con aspectos espirituales. No es cierto que todos los científicos sean materialistas y anti-espiritualistas, no es cierto.
¿no es cierto? Cierta forma de aceptar la dimensión espiritual está en muchos científicos. El mismo Einstein aceptaba varias cosas. No se olviden que Einstein provenía de una tradición judía, igual que Freud. Freud tampoco creía muchas de estas cosas. Marx, Freud, Einstein eran judíos, geniales, y de un tinte materialista, pero que no dejaban de aceptar que la explicación religiosa es otra clase de explicación. No es que ellos dijeran esto no sirve para nada. Muchos de ellos entendieron que era otra clase de explicación, no que no servía, sino que era otra clase de explicación. En la evolución de la razón humana, la razón puede encontrar otras formas de explicar que sirven para hacer ciencia y no solamente para hacer religión. Porque la ciencia se vio que era importante y que era necesaria. Y en eso estamos todavía. Pero estamos recién despertándonos. No sabemos si en el universo, que es muy grande, el universo conocido, es muy grande, no sabemos si hay otras civilizaciones en otros planetas. Hay millones de planetas muy parecidos a la Tierra, aparte de los miles de millones de planetas que hay. Pero hay millones de planetas parecidos a la Tierra, donde aparentemente hay el mismo equilibrio atmosférico, etcétera, que eventualmente se podría ir allá si nosotros pudiéramos viajar a la velocidad de la luz. Pero los cosmólogos y astrónomos nos dicen que existen universos parecidos al nuestro y planetas parecidos a la Tierra. Todo esto existe. No sabemos si hay seres ahí. No alcanzamos a distinguir si existen seres habitando esos mundos y si esos seres se pueden parecer a nosotros. No sabemos nada. Hay gente que insiste con la existencia de extraterrestres. Yo creía cuando era joven en la existencia de extraterrestres. Se hablaba mucho en ese entonces. Yo llegué a pensar eso, pero mis hijas creen y son profesionales. Yo ya no creo. Yo les dije, yo creí, les di a los extraterrestres la oportunidad de aparecérseme. No se apareció ninguno, se friegan. O sea, ya no creo en la aparición de los extraterrestres porque a mí no se me apareció ninguno. Entonces, creo que algo no funciona ahí. Alguna cosa no funciona. Si yo quise verlos y no aparecieron, ahora personas que no han querido verlos se les aparece, han habido un montón de experiencias raras que han causado expectativas. Hay películas, informes de la CIA, bla, 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 bla. Pero en concreto no hay nada, absolutamente nada. Hay fotografías que han sido desmentidas, donde dicen, esta fotografía es un truco por esto y esto y esto, o esta fotografía tiene que ver con un rayo de luz dado vuelta así, 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 no tiene nada que ver con un platillo volador. Ahora, hay algunas experiencias que han contado algunos testigos que es difícil discutirlas. Hay algunas fotografías, algunas experiencias, algunos testimonios, pero en concreto todavía no sabemos nada. No se ha aceptado todavía oficialmente la existencia de los extraterrestres. Algunos dicen que es porque la humanidad podría tener mucho terror de esto y ni siquiera los psicólogos sociales sabríamos qué hacer para detener el pánico de una sociedad a la cual no le quede otra que admitir
que sí existen extraterrestres y que están con nosotros. Eso causaría pánico. Y aparentemente ni siquiera los psicólogos sociales hemos dado alguna respuesta para esto. O sea, hay un pánico social por tal cuestión. ¿Qué habría que hacer? Entonces hay teorías de lo que habría que hacer y lo que no habría que hacer, pero los gobiernos no quieren enfrentarse a este tipo de cosas, porque no saben cómo lo van a encarar. Así que no sabemos si nos quedamos con muchas dudas, porque los gobiernos no quieren encararlos, porque no hay nada en realidad, es una pura especulación. Más bien al revés, podría suceder que cuando hay algún problema político, los mismos gobiernos sacan el tema de los extraterrestres para que la gente piense en otra cosa. Así que podría ser más bien al revés. No es que los gobiernos no quieren hablar de este asunto, al contrario, empiezan a hablar los mismos gobiernos cuando ven que hay problemas políticos que no los pueden resolver. Entonces, para que la gente no piense en esas cuestiones, mandan el mensaje de los extraterrestres que se descubrieron aquí y allá, más allá. También eso podría suceder. Pero todo esto que yo les estoy hablando es la vida cotidiana. Todo esto que estamos hablando está aquí, en la vida cotidiana. Y la vida cotidiana es la que vivimos todos los días, chicos. Todos los días vivimos esta vida. Yo les he enseñado que la vida cotidiana no es algo para ser despreciado, al contrario, es la vida misma. La vida cotidiana es la vida que vivimos todos los días. Entonces hay que tener en cuenta dos cosas. Que lo que nosotros hagamos en nuestra vida cotidiana y con nuestra vida cotidiana es lo que nos estamos haciendo nosotros mismos. Lo que nosotros hacemos a través de la vida cotidiana es lo que finalmente somos. ¿No? Somos lo que hacemos de nosotros mismos, por un lado. Y por otro lado, hay que estar preparados para la ruptura en la vida cotidiana. Por ejemplo, la pandemia ha significado en todo el mundo una ruptura de la vida cotidiana. De pronto hubo que estar atento a esto, y a esto, y a esto, y a esto, y a esto. Cambió para siempre nuestra vida cotidiana. ¿Sí? Tal vez, si podemos superar la pandemia de aquí a unos años, se vuelva a una cierta normalidad, ojalá. Pero por ahora estamos todos atentos a cuidarnos por el problema de la pandemia. Durante una época había que cuidarse sexualmente cuando apareció el SIDA. Entonces había que utilizar preservativos, tener cuidado, saber con qué persona uno andaba. De pronto el sexo se volvió peligroso. Todo eso parece haber pasado, aparentemente, a pesar de que todavía no se descubrió ninguna medicación que te deje inmune con respecto al SIDA, aunque hay medicaciones que contrarrestan un poco los efectos de esto, por lo menos te alargan la vida. Pero una cosa que mucha gente pensó, ¿cómo es este asunto del SIDA? Dieron la información de que todo esto provenía del África, de que hay gente que comía la carne de unos monos que a su vez transmitían el SIDA. Yo creo que en poco tiempo nadie se creyó esta información. Más bien se creyó en la posibilidad de que esto se hubiera escapado de un laboratorio. Como también se piensa que la pandemia que ahora se escapó de algún laboratorio en la China. Pero la pregunta es, ¿por qué el SIDA se escapó de un laboratorio? ¿Qué estaban intentando hacer? ¿Por qué el SIDA fue tan grave entre homosexuales? ¿Se estaba intentando eliminar homosexuales en algún laboratorio? Preguntas que quedaron sin respuesta. Los gobiernos se dedicaron más bien a financiar formas de superar, de controlar el SIDA. Y no dieron ningún dinero para averiguar cómo sucedió.
dónde sucedió, quién fue el responsable de que esto sucediera. No hay estudios definitivos sobre eso. Entonces, ¿nos hacemos daño nosotros mismos, los seres humanos? Sí, es muy probable. Es muy probable. Hemos avanzado en racionalidad, no hemos avanzado en moralidad, en ética. Por eso, en la materia Feno 2, yo les doy un librito sobre ética, digamos, ¿no? En la ética no hemos avanzado, lamentablemente. Y por eso hay guerras, por eso hay enfermedades, por eso hay desviaciones. Con respecto, si pensamos que debería haber una humanidad estándar, estamos equivocados. Esa humanidad estándar no existe. Existen muchas clases de seres humanos y entre todo el fárrago de la mezcla de seres humanos que hay, va apareciendo poco a poco un cierto sentido de cómo deberíamos ser los seres humanos, de cómo tal vez sería bueno que fuera la humanidad. Y se trata, con mucho sacrificio, de que la humanidad tome un rumbo en el cual haya el menor daño posible y la mayor superación de obstáculos posible. Estamos en eso todavía. No somos una humanidad sabia, no somos una humanidad sabia todavía. Cometemos muchos errores, hay mucha crueldad, hay mucha maldad todavía, guerras, crímenes políticos de toda clase, ya sea los crímenes que los gobiernos cometen contra los pueblos o los crímenes que se cometen para matar políticos, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, Vivimos en un clima de mucha violencia en general, pero aún en eso hemos evolucionado, aunque no lo crean. Vean, ya hace tiempo que no hay ninguna guerra mundial, se esperaba que hubiera una tercera guerra mundial donde íbamos a quedar eliminados todos, se iba a liquidar el planeta entero. No sucedió, por suerte no sucedió. Han habido guerras, sí han habido guerras, pero muy puntuales, muy puntuales. Ya no hay guerras por todos lados, ¿sí? No, las guerras se han ido puntualizando en algunos lugares muy específicos. Ya hay cada vez menos violencia política. No digo que no la hay, pero hay cada vez menos violencia política, ¿no es cierto? Ya no hay la violencia política de Estados Unidos contra Vietnam, ¿sí? Ya no hay la violencia que hubo cuando se acabó la Unión Soviética y algunos países pelearon. Ya no hay la violencia política de Estados Unidos contra Irak o Afganistán. Al contrario, los norteamericanos se fueron de Afganistán y entraron los radicales a Afganistán y lo primero que hicieron es prohibirle a las mujeres toda la vida que estaban llevando en ese momento. Las mujeres tuvieron que volver a las leyes antiguas de los musulmanes, con todo lo que esto implica, que implica para nosotros como occidentales, con todo lo que implica como lo vemos de algo muy tradicional y muy opresivo y ofensivo para la mujer. Mientras que ellos piensan que lo ofensivo es permitir que las mujeres se vistan de cualquier manera y que participen de todo, es decir, que tengan la libertad total que las expone mucho más a toda clase de violencias, violencias disimuladas o no disimuladas. Esa es la forma de ver de los musulmanes. Hay que cuidar a la mujer, hay que cuidar su integridad. Primero hay que cuidar su virginidad. Y si se casa, hay que cuidar su integridad. Y para eso, la mujer tiene que ser sometida a un control riguroso por parte de los hombres, que son los que, para protegerla, la tienen que controlar. ¿Y quiénes la protegen? Su familia. Y si una mujer se sale
de las normas que le impone la familia tiene el derecho de matarla. Su propio padre, su tío, sus sobrinos. Cualquier hombre de la casa tiene derecho a matarla, porque ella se ha salido de las normas. Eso todavía existe, esto es medieval, es antiguo, pero todavía existe y nadie puede hacer nada al respecto. Niñas que son casadas con hombres mayores en algunos países musulmanes. ¿Por qué? Porque el hombre mayor quiere estar seguro que cuando se case con esa mujer, que esa mujer sea virgen. Entonces, para poder asegurarse, se casa con la mujer cuando es niña y la familia lo acepta y él le paga a la familia y se casa con la niña. Y él controla a la niña hasta que es joven. Cuando es joven, ahí recién tiene relaciones sexuales con ella, pero él ha controlado mientras tanto su niñez, su adolescencia, y sabe que ella no ha estado con ningún otro hombre, sabe que es virgen, le consta. Entonces puede empezar a tener relaciones con ellos cuando sea posible. Pero cuando es posible, el hombre ya es mucho más grande todavía. Así que todo esto es bastante ilógico, pero bueno, todavía estamos un poco en un mundo bastante complicado, ¿se dan cuenta? ¿Quién estudia todo esto? Los psicólogos sociales, todos los que estamos metidos en la onda social, antropólogos, sociólogos, psicólogos sociales sobre todo. Nosotros tenemos que estudiar todo esto, todo de lo que yo les estoy hablando, es el mundo. Y el mundo, ¿quién lo estudiamos mejor? Los que estamos metidos en el área social, especialmente los psicólogos sociales. Entonces, como ustedes ven, esta materia puede dar mucho más de lo que da. Dedíquense al área social, chicos, porque es el área que tiene más futuro en realidad. Gracias, chicos. Nos vemos. Chau, chau. Gracias, licenciado.